El partido Primero Justicia presenta las perspectivas que serán del 2019 sobre la producción de alimentos y ya adelanta que los últimos meses o el último trimestre del año será el más crítico. Vamos a escuchar al diputado Carlos Paparoni. Venezuela pasó de ser uno de los países más dulces del planeta. Cuando hablo de país dulce era que éramos uno de los países que más consumía azúcar por habitante, a ser uno de los países que lamentablemente no tiene un hipercalórico como lo es el azúcar. Nosotros no solamente la contracción que hemos visto en algunos rubros y en la industria es justamente porque nuestra producción en el año 2008 produjo apenas unas 9.690.000 toneladas de caña de azúcar o se producían a una caída para el año 2018 de unos 3.700.000 toneladas, una caída del 62% en menos de 10 años. Esto es apenas el 20% de lo que este país estaba acostumbrado a consumir. Pero es que la caída de la producción de caña de azúcar es la respuesta del por qué algo que era tan común para los venezolanos, como eran las bebidas gaseosas, como eran los refrescos, hoy haya tenido una contracción, esta industria haya tenido una contracción de apenas producir el 10% de lo que se estaba produciendo en el país. Es esto que pasó a ser Venezuela uno de los países donde la bebida gaseosa era la más barata de todo el continente, a ser el país donde producir refresco es sumamente costoso, y veremos algunos conflictos en el año 2019, no tenemos duda de eso, justamente con lo que es la industria de embotelladoras en el país. Ahora, nosotros, esto nada más en lo que son los principales rubros que no solamente son los que más se producen, sino también son los que más personas han estado contratando. Vemos una contracción en nuestra industria alimentaria y vemos una caída en lo que es la producción de alimentos en el país. Pero cuando hablamos de lo que son carnes, tanto pollo como carne bovina y carne porcina, también vemos algunas caídas y algunas decisiones del Estado en el año 2018 que van a afectar o que vienen afectando directamente a lo que los venezolanos podemos conseguir en el año 2019. En pollo, Venezuela llegó a consumir 42 kilogramos. Apenas hace 5 años consumíamos 42 kilogramos de pollo por habitante. El año 2018 cerró apenas con 12 kilos de pollo por habitante. Pero cuando hablamos sobre lo que es la carne, lo que es el ganado vacuno, la carne vacuna, vemos la caída a un promedio de 6 kilogramos por persona, 5.8 kilogramos por persona en Venezuela, con el último trimestre del año en un promedio de 1.4 kilogramos por habitante. Esto directamente relacionado a lo que fue la toma por parte del gobierno nacional de los mataderos nacionales. No han entendido que lo que necesitamos los venezolanos es justamente más vacuna y mayor acceso a lo que es el alimento animal para poder producir más en el país. Esto directamente afecta lo que es el precio del queso, lo que es el precio de la carne, lo que es el precio de la leche en el país. Pero además nos parece sorprendente que aun cuando en Venezuela somos quienes producimos la carne más barata de todo el continente, una red en este país, el Estado venezolano pretende pagársela a los productores en aproximadamente unos $10, unos $20 por carne, si lo dolarizamos por res, por animal, mientras que es el Estado o el gobierno que ha pagado o que ha comprado la carne más cara de todo el continente. Mientras una red en precios internacionales mayormente cuesta entre 250 y $300, el gobierno nacional, este mismo gobierno, la última vez que importó ganado, lo pagaba en $1.100 por cada cabeza de animal traída. Hoy lo que estamos hablando es que es un modelo que ha utilizado la alimentación de los venezolanos para crecer, o para diseñar, o está diseñado para tener altos índices en la corrupción y altos índices en los sobreprecios que puedan ser aprovechados por lo que es la corrupción. Lamentablemente para todos los venezolanos, lamentablemente para nosotros, 2019 pinta como un año muy difícil para nosotros poder adquirir alimentos. La inflación está afectando no solamente al sector primario, sino está afectando mucho más a lo que es la industria de alimentos en el país. Hoy vemos cómo las medidas anunciadas, y nos tememos que las medidas futuras anunciadas por lo que es el gobierno actual venezolano, lo que vaya a traer como consecuencia es que nuestra industria alimentaria vea en el segundo trimestre del año 2019 un gran reto o un reto casi imposible el poder sobrevivir para poder permanecer abierta para el tercer trimestre de este año.
Estamos hablando que si no se aplican correctivos, si nosotros no logramos cambiar el modelo que hoy está en Venezuela, para el tercer trimestre de este año veremos casi imposible que las principales plantas procesadoras de alimentos de nuestro país puedan sobrevivir a lo que es la amenaza de los índices de inflación que hoy está viviendo Venezuela. Y estos índices de inflación no son responsables del comercio internacional o del enemigo extranjero. Estos índices de inflación, la responsabilidad directa es, uno, la caída de nuestra producción, porque el gobierno no ha entendido que lo único que puede rescatar a nuestro país es lo hecho en Venezuela. Y dos, es que no se hayan concretado políticas serias en cuanto a lo que es el tema financiero dentro de lo que es el país. Y la tercera es justamente todas las medidas que han sido anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Vuelvo y repito, si nosotros no logramos concretar un cambio de modelo, estamos en puertas de un tercer trimestre del año 2019, ya hoy con cierres de nuestras principales industrias alimentarias dentro de lo que es el país o con grandes amenazas dentro de lo que es la sobrevivencia de la industria alimentaria en Venezuela. El sector primario, lo decían nuestros presidentes, tanto de FEDENAGA como de FEDEAGRO, el día sábado, sigue en pie y pareciera que lo único que el gobierno no ha podido quitarnos son las ganas de seguir produciendo en el país. Pero para nosotros poder recuperar en Venezuela, la única ruta es que apostemos a la producción nacional. ¿Cuáles serían los estados en que se vería más crítico esta falta de producción? Porque por lo menos aquí en Caracas el gobierno trata de mantener y maquillar la situación. ¿Cuáles serían esos estados más críticos? Bueno, tú tienes toda razón. Lo que hemos visto es que se ha priorizado Caracas en la distribución de alimentos. En el estado Zulia, uno de los principales países productores de carne, hoy estamos viendo no solamente que en los últimos 4 o 5 meses del año 2018 se anunciaban que aproximadamente 6.500 reses eran a través de lo que es la sustracción, el contrabando de extracción hacia Colombia, que además valga la acotación. Para tú poder sacar un toro de una finca y poder movilizarlo, necesitas aproximadamente unas 7 guías de movilización, guías que son otorgadas solo por el Estado venezolano, y tienes que pasar aproximadamente en la Villa del Rosario unas 7, 8 alcabalas de la Guardia Nacional y de distintos órganos de seguridad del Estado para poder llegar y para poder sacar ese ganado. Es decir, todas estas 6.500 reses salieron directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado venezolano, quienes son los encargados de poder de cuidar o de proteger a los productores venezolanos. El estado Zulia se verá directamente afectado, el estado Mérida en cuanto a lo que son índices de producción y acceso a la semilla, el estado Táchira, el estado Barinas, el estado Portuguesa, principal productor de cereales y de granos del país, el estado Guárico en cuanto a lo que es el alimento animal y todo el país en cuanto a lo que son los precios, porque si aquí no hay alimentos para echarle a las gallinas, a ver, las gallinas no están en guerra económica. Que hoy el cartón de huevo siga incrementándose no es porque las gallinas estén conspirando y se encuentren en una guerra económica. Es que si no le echamos alimento a las gallinas no ponen. Esa es la única y la sencilla razón de lo que hoy está ocurriendo en el país. Y si no tenemos alimento animal, pues simplemente seguirán afectándose el índice de los precios, tanto en rubros como los huevos, como la leche y como la harina de maíz precocido. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Los índices, Venezuela es un país que necesitaría aproximadamente en importaciones o que la media desde el año 2007 en importaciones rondaba los 10.000 millones de dólares en cuanto a lo que es importación directa de alimentos. Lo que estamos viendo es que el año pasado, 2019, produciendo aproximadamente el 20%, el 30% o el 20% de nuestras necesidades reales. Produciendo apenas el 20% de nuestras necesidades reales, produciendo mucho menos que en el año 2018, tuvimos niveles de importación alrededor de los 1.600 millones de dólares en cuanto a lo que es materia prima. Vemos cómo hay una caída en cuanto a lo que son los niveles de importación. La única forma de tú poder competir o que tú poder solventar esa falta de dinero para poder importar es que tú apuestes por lo hecho en Venezuela, por nuestra producción nacional.
Mira, el consumo de proteínas durante el año 2018 tuvo dos momentos completamente diferentes. Uno, en los primeros 9 meses del año, donde el promedio se basó aproximadamente entre 7 y 8 kilos de toda la proteína. Ahí estaría faltando solo el dato de lo que son los huevos, que es la proteína más accesible. 7, 8 kilos. Y los últimos 3 meses del año, donde solamente en lo que fue carne bovina, en lo que es ganado vacuno, apenas tuvo el 1.7, 1.4, 1.7 kilogramos por habitante. Los últimos 3 meses del año 2018 fueron los meses más difíciles, pero los meses donde el venezolano tuvo menor acceso a lo que es la proteína animal. Hoy la única proteína que pareciera tener acceso, comenzando el año 2019 y viendo los números de los primeros 7 días de este año, datos al cierre del día de ayer a mediodía, la única proteína que se ha estado moviendo en el mercado ha sido el cartón de huevos y es por eso que hemos visto esos aumentos. Estamos hablando que desde el 7 de enero del año 2018 al 7 de enero del año 2019, el cartón de huevos pasó de costar 250 bolívares fuertes a, si lo calculamos en bolívares fuertes, hoy costar 330 millones de bolívares fuertes. Un incremento de 130 millones% en cuanto a lo que es la variación del precio. Nada más desde el anuncio de las medidas económicas ha aumentado aproximadamente un 8.250%. Mira, es que la hambruna además cuenta con características muy puntuales. Creo que la doctora Susana Rafali, quien es una de las expertas más importantes del tema en Venezuela, ha tratado de estar hablando de poder llevar ese tema bien. Venezuela o los países cuando pasan un margen del 15% de sus niños menores de 5 años en tener niveles de desnutrición importante, ya se decreta una emergencia alimentaria y esos índices, si bien en el año 2017 llegamos al 15.1% y después volvió a caer al 13%, en el año 2018 llegó al 15% aproximadamente en el mes de mayo y se mantuvo constantemente durante todo el año. En el 2019, si esto está ligado directamente a nuestra producción, lo que estamos hablando es que el aumento de estos índices, de este porcentaje en desnutrición severa, estamos hablando que Venezuela hoy se encuentra en una emergencia alimentaria y que por eso nosotros, lamentablemente, por la realidad de nuestro sistema productivo, no contamos con semillas, no contamos con abono, no contamos con maquinaria, no podemos entregar desde Venezuela una solución al corto plazo. Es necesario aceptar no solamente la ayuda humanitaria, sino la cooperación internacional para poder recuperar y salir de la crisis que hoy estamos en el país, y es por eso que desde la Asamblea Nacional se ha estado trabajando en eso, y hoy el diputado José Manuel Olivares, aun cuando se encuentra fuera del país, ha seguido trabajando en cuanto a lo que es esa emergencia humanitaria en el país. Bueno, nosotros hemos venido en una caída. El año pasado producimos apenas el 30%. En los últimos meses del año se cosecha lo que vamos a consumir el año siguiente. Para el año pasado se produjo el 30%, la cosecha del 2017 para lo que fue el año 2018. Y el año pasado, aun cuando Venezuela, por los fenómenos del Niño, tuvo una oportunidad de aumentar su producción, llovió mucho más y nuestros suelos eso hizo que fueran mucho más fértiles. Eso evitó una caída acelerada por la ausencia de insumos, por ausencia de químicos para lo que es la producción de nuestro campo, de abono, de algo tan fundamental como es el abono para nuestro campo. Apenas estamos produciendo por debajo del 20% de las necesidades de consumo que tiene nuestro país. 20% en el mejor de los casos, que han sido los datos oficiales de FedeAgro. Hoy lo que estamos viendo es que el primer ciclo de siembra, que son los primeros 4 meses del año, está prácticamente perdido. Hoy lo que estamos viendo es que en estados productores de hortalizas y verduras, como es el estado Táchira y el estado Mérida, es prácticamente inexistente la semilla, justamente por la ley que regula la semilla y que convierte en un delito que los productores podamos mantener semilla en inventarios dentro de lo que son los fondos de producción. Con esta realidad, ¿cómo ha cambiado el patrón de consumo de los venezolanos? Usted dice que ha disminuido el acceso o el consumo de carne blanca roja en 1.5 a 1.2 por persona. Entonces, ¿qué están comiendo los venezolanos? ¿Qué están sustituyendo? Bueno, es muy importante porque además el venezolano, históricamente nuestros niveles de consumo era por calidad.
Es decir, el venezolano siempre apostaba a la calidad de los alimentos. Y eso lo vemos hasta en los alimentos importados. Ustedes deben recordar que el año 2018, comienzos del año 2018, el venezolano estaba muy preocupado por la calidad de los alimentos que venían dentro de la caja CLAP. Hoy los venezolanos están comiendo para llenarse. Hoy se ha sustituido las carnes, hoy se ha sustituido las proteínas primordialmente por lo que son las harinas, tanto de maíz como de trigo. Hoy el venezolano ha dejado de consumir saborizantes como la mayonesa, como salsa de tomate, margarina, mantequilla, etcétera, etcétera, los ha sustituido completamente. Hoy lo que estamos viendo, que es una de las grandes amenazas que tiene este año, sobre todo para el desarrollo, es que además lo normal es que mi papá sea más alto que mi abuelo y que yo sea más alto que mi papá. Eso es justamente por un tema alimentario. Por primera vez vemos una caída en lo que es los índices de altura y de talla dentro de lo que son los venezolanos. Hoy el venezolano está consumiendo alimentos es para poder llenarse, para poder sobrevivir. Hoy vemos cómo hay industrias como la que hablaba, tanto de saborizantes en temas de alimentos, como la de refresco, tuvieron construcciones en un promedio apenas producir el 10% de lo que se consumía en Venezuela. Lamentablemente, ni siquiera en estos rubros que hoy está consumiendo los venezolanos, nosotros estamos en los niveles de producción para el año 2019. Diputado, una pregunta en el ámbito político. ¿Cuál es su expectativa en torno a la nueva presidencia de Juan Guaidó en el Parlamento venezolano y sobre el 10 de enero? ¿Cuál es su expectativa? Mira, primero creo que, y aquí quiero hablar no solamente en el nombre propio, sino en el nombre de los diputados que nos acompañan. Bienvenido el diputado Juan Pablo Guanipa, que nada más es una pieza importante dentro de Primera Justicia y también dentro del Parlamento venezolano. Nosotros votamos por Juan Guaidó para la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo votamos no solamente como fracción, no solamente como partido, sino por la convicción no solo de mantener el pacto político, sino que en la renovación justamente de la forma y de las maneras de hacer las cosas desde la Asamblea Nacional, nosotros apostábamos en que la presidencia de Juan Guaidó podía traer a Venezuela o puede generar algunos resultados para lo que es el país. Entendiendo que esto no depende del presidente de la Asamblea Nacional y ni siquiera depende solo de la Asamblea Nacional. El cambio que hoy los venezolanos estamos necesitando y que hoy los venezolanos reclamamos para poder salir de esta crisis que tenemos, no depende solo de la Asamblea Nacional, sino depende de todos y cada uno de los venezolanos. Bienvenido el profesor José Guerra y cada uno de los venezolanos. Hoy, en horas del mediodía, creo que ustedes ya están convocados a una rueda de prensa que dará el presidente de la Asamblea Nacional, o en el transcurso de la tarde, en las próximas horas, bien sea hoy o mañana. Creo que el presidente de la Asamblea Nacional estará dando una rueda de prensa con algunos detalles de lo que es el 10 de enero y justamente por lo que es el respeto parlamentario, es a la directiva de la Asamblea Nacional quien le toca tomar algunos anuncios que ya se hacían y que nosotros en torno como partido fijábamos alguna posición. El 10 de enero hoy comienza a haber una usurpación dentro de lo que es el Ejecutivo Nacional en el país. Y eso nos pone a los venezolanos en una grave crisis, en una situación bastante compleja para poder solucionar los problemas de los venezolanos, como lo es el tema alimentario. Bien, grandes declaraciones del diputado Carlos Paparoni haciendo un balance de lo que fue el año 2018 en cuanto a la producción de alimentos del país. Aseguraba que lo que se produjo fue solo 20% de lo que se necesita y la perspectiva para este 2019 es también la escasez de insumos, sobre todo porque hay una caída considerable de la industria. Y ponía un ejemplo de el precio de los huevos que aumentó en un 8.000%. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente.